Y ahora nos vamos a meter con la vida de su carácter principal, con la vida de John Lennon y cómo cuenta la vida de los Beatles más populares del mundo, el escritor más chancho de la Argentina, llamado Juan Esclar. Y vamos a hablar un poco de la historia menos conocida del líder de los Beatles, el ícono de la paz, que es quizás la contradicción maradoniana en la música universal. Lennon detestaría el culto a la persona post-mortem que se hizo de Lennon. Le parecería una cagada, no simplemente no estoy de acuerdo, una cagada, una verdadera cagada lo que han hecho con Lennon ícono de la paz. Pero vamos a explicar un poco esto, contando bien cómo fue la vida de John Lennon. Su viejo Freddie Lennon a los 5 años se va a comprar cigarrillos y no vuelve nunca más. Y su vieja, como dice Juan Esclar, estaba medio en cualquiera y la tía le dice, che, esta madre está en cualquiera, y un poco se hace cargo. Su mamá era medio pispireta, le gustaba la vida, y la tía presentó un par de quejas frente a los servicios sociales de Liverpool diciendo que mi hermana no cuida bien a su hijo, y finalmente Julia le entrega a su hermana Mimi la tenencia de John, también siendo criado por sus tías. Cuando John Lennon tiene 17 años, su madre muere y su padre no aparece hasta entrado los años 60, cuando John Lennon ya era famoso, así que este joven John entra en el secundario, en la música y en el estrellato, sin su mamá muerta y sin su padre desaparecido. Y parece que en esa época John Lennon era medio incontrolable, era el pibe que te decían, che, no te juntes con él. Bueno, Lennon es un pibe muy rebelde, es muy bardero. En sus propias palabras, era el niño que los otros padres decían no te juntes con él. Y para cuando llega la juventud, esto se transforma en violencia y alcohol. De hecho, Lennon se refiere a su época de facultad como una very long drinking session, una sesión de escabio muy larga. Y para ejemplificarlo, este tipo de escritor, Juan Esclar, que se leyó todas las biografías, todas las notas, todas las entrevistas que dio, relata una anécdota en el cumpleaños 21 de Paul McCartney con una situación entre John Lennon y Bob Wooler. En el cumpleaños 21 de Paul, John tiene 22, casi 23, Bob Wooler, que era el DJ de Cavern, le dice, che, contanos lo que pasó con Brian en España. Brian Epstein, el manager de... Dale, todos sabemos, dale, contanos. Medio dando a entender que había habido una historia de amor gay entre Lennon y Brian Epstein. No estaba muy deconstruido John en ese momento porque que le dijeran puto. De hecho, son las palabras que usa Lennon para referirse al episodio. Dice, sentí que hablaba como de mi inner faggot, de mi puto interior, y lo cagué a trompadas. Y de hecho lo manda al hospital y casi lo mata. O sea, para un poquito antes de matar al DJ de The Cavern. Macanudo. Muy diplomático, John Lennon, de 17 años. Y vamos a hablar de la primera esposa de John, Cynthia Powell, a quien conoce en la facultad. Y al parecer, como cuenta Juan, John era un bocón, era un bardo. Y ella era una tipa súper correcta, educada, tranquila. Tuvieron un hijo juntos llamado Julian, y Lennon era un padre cero presente y totalmente bardero. Lennon va a ser un padre cero presente, y va a ser un padre bardero, por supuesto, como lo que venía sucediendo en su vida hasta el respecto. Hay testimonios de Cynthia Powell en el juicio de divorcio hablando de que John Lennon era muy celoso y posesivo, que ella por ahí estaba al tanto de los celos, pero que no estaba al tanto de la violencia. Lennon era un padre ausente, poco interesado, que le pegaba al nene, no cinturonazos, pero que le daba como bofetadas porque el nene no tenía los modales en la mesa correctos, que se drogaba, bueno, que se fumaba porro, igual años 60, la mucama estaba horrorizada por eso, que dejaba la droga tirada por ahí y que cuando Cintia no estaba metía minas en la casa. Claro, todo esto es el testimonio que da Powell en el juicio de divorcio. Dice, nunca me dio a mí una gran golpiza, solo una vez me dio una bofetada y yo me golpeé la cabeza contra una tubería y pensé, nunca me pasó algo así y no quiero vivir esto de nuevo, dice la esposa de John Lennon. Y cuenta que lo dejó 3 veces y que le tomó como 3 meses perdonarlo, pero que lo amaba, que es tan sencillo como eso, que él estaba muy arrepentido y que después nunca lo volvió a hacer. Y después vuelven y al final se separan con Cynthia Powell cuando Lennon le confiesa una serie de infidelidades, incluida Yoko Ono. Y esto decía Juan Esclar de lo que decía Julian, su hijo. Papá puede hablar de amor y paz en voz alta a todo el mundo, pero nunca pudo demostrárselo a las personas que supuestamente significaban más para él, su esposa y su hijo. ¿Cómo puedes hablar de paz y amor y tener una familia destruida, sin comunicación, adulterio, divorcio? No lo puedes hacer. No si sos honesto con vos mismo.
está también la asistente personal de Yoko y John Lennon y Yoko Ono tenían una asistente personal llamada May Pang, que en un momento parece que John Lennon y Yoko están medio mal, como que él está muy en cualquiera, y agarra a Yoko y los manda a los dos, a May y a John, a la costa oeste, a una especie de vacaciones que llaman el fin de semana perdido. Que hablamos de un John Lennon totalmente borracho y drogado, y al parecer tiene una historia de amor con ella, con May Pang, que escribió 2 libros sobre esos, Walls and Bridges, y se empieza también en ese momento a reconectar con Julian, con su hijo del matrimonio anterior, justamente con May como puente. Yoko a todo esto tenía un hijo que no vio durante 20 años, que era la media hermana del segundo hijo de Lennon, y el papá se lo llevó como una especie de culto y ella no quiso ver a Yoko durante un montón de años, cuestión que Yoko y su hijo se conocen en el año 2000. Este fin de semana perdido termina de pronto un día cuando Yoko lo llama por teléfono a Lennon, se reconcilian y le dice, te volvés. Y agarra a John Lennon y se vuelve. Hay varios hechos de violencia que relata Juan Esclar, algunos confirmados, algunos no. Un rumor de que nunca se estuvo confirmado que quizás el primer aborto de Yoko Ono fue producido por una golpiza de Lennon. Lo mismo con la historia que una vez la ahorcó a May Pang. No hay nada en absoluto de esto confirmado. Pero esta es una entrevista que, por lo que vamos a escuchar ahora, da para la revista Playboy en el año 80, John Lennon, que habla de una canción de los Beatles llamada Getting Better, que dice algo así como: solía ser cruel con mi mujer, la golpeaba y la mantenía apartada de las cosas que amaba. Hombre, era cruel, pero estoy cambiando mi actitud, estoy mejorando. All that I used to be cruel to my woman and beat her. That's me, because I used to be cruel to Yo my era todo woman eso. physically. Any woman. Cualquier You mujer. know, I was a hitter. Le pegaba. I couldn't express Era un myself. golpeador. I fought men, I hit women. pegaba a I los was hombres, a las violent. mujeres. That's why I'm always on about pieces. It's the most. Era tremendo. Getting Better, dice esa canción que cantaba al principio. Era yo. Me peleaba con todo. No podía expresar a mí mismo y golpeaba. Y esto dice Juan Esclar, mirá. Por esto hablo todo el tiempo de la paz. Es la gente más violenta la que anda con el tema de la paz y el amor. Todo es su opuesto. Pero creo sinceramente en el amor y en la paz. Soy un hombre violento que aprendió a no ser violento y que se arrepiente de su violencia. Tendré que ser mucho más viejo antes de poder enfrentar en público el modo en que traté a las mujeres siendo joven. Claro, esto está publicado, estas son palabras textuales de John Lennon. Es el texto y el audio, y está él mismo diciendo eso. Yo era un golpeador, yo le pegaba a las mujeres. El ícono de la paz dice, yo les pegaba, en plural, públicamente. No dice, y dice en una época de mi vida, no dice una vez. Dice, yo era un golpeador. Y del año 75 más o menos al 80 hace de amo de casa, directamente. Se calma, hornea pan, se reconecta con su hijo, reconoce sus errores, pide disculpas públicas y privadas, y Cynthia Powell, su primera mujer, cuenta que lo perdonó, y su hijo, Julian Lennon, también que lo perdonó. Y esto habla de un tipo que tenía conciencia de sus cagadas, que lo veía como algo que él sabía que estaba mal y que parecía como que estaba cambiando y que había sido perdonado por muchos de los involucrados en el tema, que es quizá la curva típica de redención de todos los rockeros, algo de explosión y violencia juvenil que con el tiempo se va calmando y se van rescatando, pero claro, Lennon se muere a los 40 años y esto queda totalmente trunco. O sea, un chabón que era violento, pero cambió, pidió disculpas, fue perdonado, pero la cuestión es que todo esto, toda esta historia, no tiene nada que ver con el mito, con la geografía del Lennon pacifista, de Imagine y de los anteojitos. Hay una mitología construida alrededor de Lennon que es como nociva. No sé, no tiene nada que ver con Lennon. No tiene nada que ver con ni con lo que Lennon pensaba. Claro. Hay una frase muy buena de McCartney que dice, desde que se murió se transformó en Martin Luther Lennon. Claro, esto pasa mucho con las muertes en general. Un amigo me decía en mi adolescencia que un sorete en vida que se muere de cáncer quizás es recordado como un luchador. Lennon mismo estaba a las patadas con la idea de que alguien que dice algo sea transformado en un profeta. Y eso mismo fue lo que hicieron. Transformaron a John Lennon en un profeta de la paz. Es lo que decíamos al principio. Convirtieron a un tipo en una leyenda de lo que nunca fue.
El problema justamente de confundir el mensaje con el mensajero. El problema de focalizarse en cualquier cosa menos en el contenido, que es justamente donde hacemos foco en este programa. Lo que pasa es que alguien aparece con una buena verdad, y en vez de que la verdad sea observada, es la persona que trajo la verdad la que es observada. Se adora al mensajero en vez del mensaje, y así hay cristianismo, mahometanismo, budismo, confucianismo, marxismo, maoísmo. Es siempre sobre la persona y nunca sobre lo que la persona dijo. Claro, esto lo podemos reconocer en un montón de cuestiones del rock y de la vida en general. El tema es que, de nuevo, ese mito no tenía nada que ver con lo que él mismo decía. Es como no lo escucharon. No escucharon sus canciones, no escucharon sus entrevistas, no lo leyeron. Como, ¿por qué flashearon que Imagine era la representación de su persona y no una expresión de deseo? Y Lennon mismo, John Lennon, estaba en contra total de esa idea, de esta idea de glorificar a un artista. No era algo en lo que Lennon creyera. No es que solamente Lennon no lo sostenía con sus hechos y con su intimidad y con sus problemas. Lennon, en miles de entrevistas, habla en contra de la santificación del artista. Y escuchen, porque esto que va a sonar ahora es la letra traducida de los Beatles, que figura a nombre de John Lennon y Paul McCartney, pero que fue compuesta íntegramente por John Lennon. El tema se llama Run for Your Life, corre por tu vida. Prefiero verte muerta, nenita, que verte con otro hombre. Mejor quédate tranquila, nenita, o no respondo de mí. Corre por tu vida si podés. Escondé tu cabeza en la arena, te agarro con otro hombre y es el fin. ¿Le suena algo de esto? ¿Le suena quizás a alguna canción hiperconocida de la música nacional? Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Es tal cual, pero en otro idioma con otra distancia. Es un poco la referencia. Es increíble, pero Run for Your Life y Si te agarro con otro te mato dicen exactamente lo mismo, con palabras muy parecidas. Entonces nos enfrentamos a un dilema que así lo explica el mismo Juan Esclar. Pero si aceptamos que Imagine tuvo un efecto real sobre el mundo, un efecto político sobre el mundo, ¿por qué vamos a decir que Run for Your Life no tiene ningún efecto sobre el mundo? Claro, o sea, ¿por qué un adolescente no puede escuchar este tema y decir, se puede ser un celoso y posesivo de mierda? Tipo, sí, o sea, es una posibilidad. Entonces nos enfrentamos a una dicotomía, o yo me enfrento a una dicotomía. Si creemos que el arte no influye sobre el mundo, somos unos ingenuos. Si pretendemos legislar sobre el arte, somos unos fachos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se pregunta, y obviamente es la típica dicotomía de separar al artista de la obra. Con respecto a Lennon y su vida, perdón, a los adoradores de un mito inexistente, que el mismo mitificado despreciaría, pero Lennon no era eso que el mundo creyó, ni quiso serlo. Fue un tipo difícil, y si tuvo perdón y tuvo redención, lo tuvo después de muerto. Por eso tiene sentido acá en cómo contar cosas cuando nos focalizamos en el contenido, en las formas, en el modo. Porque creo que nadie idolatra a Lennon por cómo fue como padre, por cómo fue como esposo, por el ejemplo quizás que es para una sociedad. En todo caso es el ejemplo que deja sus canciones, que deja su mensaje. Pasa lo mismo con el Diego. Pueden decir que es un drogadicto, pueden decir que fue un mal esposo, que fue una mala pareja, que abusó de lo que quieran, pero nadie puede decir que fue un mal jugador de fútbol.